un sueño y una visión el día de hoy. Quiero compartir California, persecución y la marca. Me encontraba en el espíritu en la ciudad de Los Ángeles y pude ver, amados hermanos, una tremenda persecución. Era una persecución religiosa. Se buscaba a personas que profesaban algún tipo de fe, se buscaba para eliminarlas. Pasaban leyes en Los Ángeles, California, en esta revelación y sueño que el Señor me dio para que yo lo pueda compartir. Me encontraba en Los Ángeles, California, y pude ver en el espíritu, amados hermanos, una terrible persecución. Una persecución donde buscaban a personas que profesaban algún tipo de fe, creyentes, cristianos. A unos los mataban, a otros los masacraban, a otros los decapitaban. Esto sucedió en California. Y yo, amados hermanos, me encontraba en la ciudad de Los Ángeles y entró un temor en mí y yo pregunté en el espíritu qué estaba pasando. Y me decían, amados hermanos, persecución viene comenzando por el estado de California. Era una tremenda persecución hacia la fe cristiana, hacia cualquier persona que hablaba de la Biblia, hablaba de Dios, era perseguido y brutalmente asesinado. Y en el espíritu me encontraba en la ciudad de Los Ángeles. Yo nunca fui a Los Ángeles, no conocí Los Ángeles, California, pero en la visión había unas personas que iban corriendo, huyendo de los soldados, los perseguían, la policía los perseguían. Habían como metido una ley que prohibía predicar, hablar de la Biblia, profesar algún tipo de fe, y el estado piloto o donde se iba a empezar era en California. De repente, amados hermanos, hubo otra persecución en el mismo sueño, y en esta otra persecución era para poner la marca de la bestia. Y empezando por Los Ángeles, California, estaban buscándole, ¿cómo te puedo decir? En toda la ciudad de Los Ángeles, California, buscaban a todas las personas a implantarles la marca. ¿Cómo era la marca? La marca iba a través de inyectables. La marca era un tipo de inyección que conectaba con los aparatos tecnológicos que la élite ya está usando, como la red Wi-Fi 10G. Estas inyectables, para los que ya me siguen en el canal, estas inyectables de alguna manera estropeaban la mente humana, de alguna manera desconectaba a las personas de una realidad, como cuando tú vas al trabajo, tú vas con los 5 sentidos, o cuando vas manejando. Las personas que se dejaban inyectar, de alguna manera cambiaban adentro todo el, ¿cómo te puedo decir? Cambiaba todo adentro, todo.
las personas no eran estilo zombies. Eran personas distraídas, eran personas idas así. Eran personas que ya no tenían alma, por decirlo de una manera, ya no tenían espíritu, ya no tenían sentimientos, ya no tenían, estas personas ya no tenían, amados hermanos, yo me llamo Rodimiro Pavón, no tenían razón de vivir, para ponértelo en un contexto que lo entiendas. Estas personas como que no tenía sentido vivir, como que ya la vida, permítame, entonces esta gente, amados hermanos, un momentito, que miré cuando les inyectaban la tecnología, pude ver un cambio. Eran gente sin alma, eran gente sin espíritu, eran gentes desconectadas de alguna manera de la realidad y conectadas a otra realidad. Entonces, en la ciudad de Los Ángeles, al principio de la revelación y el sueño que el Señor me entregó, pude ver una persecución directa a personas que predicaban tanto en las redes sociales como en la vida común, siendo perseguidas por autoridades, soldados, policías y también por gente terrorista, una especie de árabes o de musulmanes, como que la persecución era dirigida hacia el cristianismo. Creo que sí se entiende lo que quiero expresar. Ese es en el primer sueño, porque fueron 2 sueños en uno. Y en el segundo sueño pude ver autoridades imponiendo la marca obligatoria. Había retenes en diferentes puntos de la ciudad de Los Ángeles. Y yo hice una pregunta en el espíritu: ¿por qué Los Ángeles, California? Y es que me dijeron en el sueño que de allí iba a empezar y se iba a expandir en todo Estados Unidos y a nivel mundial. Entonces, no solamente tenemos la persecución a la fe, sino que también la persecución por no poner la marca o por no dejarte poner la marca. Y esta marca era una marca que el que la recibía ya no tenía razón de vivir, ya se desconectaba ya. Se desconectaba del mundo real, se desconectaba de la verdad, se desconectaba de la sinceridad, se desconectaba del amor, se desconectaba de la misericordia, de la compasión y se conectaba a otras cosas que no entiendo, la visión no la entiendo completamente, pero esas inyectables que la gente recibía de alguna manera la programaban a otras dimensiones, pero la desprogramaban a la vida natural, a la vida normal, a la vida orgánica. Amados, es tremendo. Dice mi hermano Mario Mejía: los ángeles caídos dentro de los cuerpos humanos. Bendito sea el Señor. Entonces quería compartir esta revelación del día, no sé si fue amanecer ayer o amanecer hoy, no recuerdo, amados hermanos. Hemos estado 2 días sin electricidad aquí en la zona de Jamastrán. En la ciudad de Danlí ha habido electricidad, pero en estos lados no. Y quería compartir estas 2 revelaciones porque el epicentro de la persecución va a ser California. Ese es en el sueño, me dijeron, California, y se va a extender a todo Estados Unidos y a nivel mundial. No sé si signifique algo estas 2 revelaciones, estos 2 sueños, pero quiero compartirlo, amados hermanos,
porque viene persecución al cristianismo, a la fe. Viene persecución. También por negarse a recibir la marca de la bestia. Los 3 seises. Así le dicen aquí en mi país, los 3 seises. La Biblia declara 660:06. Son 3 cifras. Entonces, amados, quería compartirles este sueño y ya he terminado con las revelaciones y el sueño que quería compartir. Porque se me hace... Acuérdense que estamos en el mes de Sukkot, en el mes de los tabernáculos, y Donald Trump, Jared Kushner y otros países se han aliado a una paz. Me suena a persecución, a destrucción, a guerra, a decapitación. Y qué casualidad, bueno, no hay casualidades, hay causalidades. En Gaza ya están empezando a ejecutar. Ellos dicen que son aquellos traidores que se alinearon con Israel y están empezando a decapitar gente en los parques y en las vías públicas, mostrando la agresividad de las entes terroristas como Hamas, Al-Qaeda, Al-Fatah, entre otras organizaciones pagadas por el mismo imperio norteamericano. Entonces llama poderosamente la atención que nadie le esté poniendo un alto a Hamas en Gaza y ellos estén empezando a hacer ejecuciones en público, a matar gente, a decapitar gente, a masacrar gente, donde ya los derechos humanos y las Naciones Unidas y aún Donald Trump ni se están metiendo ni están hablando del tema, pero sí hay masacres, amados hermanos. De hecho, Donald Trump, en la gira que hizo allá en Argentina el día martes, dijo que a él no le importaba que decapitaran a la gente en Gaza, porque los que estaban decapitando, según Donald Trump, eran gente como el Tren de Aragua allá en Venezuela o la Mara Salvatrucha, que eran terroristas, eran contrarios a Hamas y que Donald Trump le da el permiso de decapitar. Pero creo, amados, que se está yendo gente sincera, gente honesta. ¿No lo creen usted? Creo que están decapitando a la gente honesta. Creo que ya empezó la persecución en Gaza. También están decapitando a la gente en público y lo están mostrando en la televisión internacional. Increíble lo que estamos viviendo. Se viene una persecución. ¿A dónde está en la Biblia? Bueno, vamos a leer Apocalipsis capítulo 12. Y quiero hacer breve este directo porque no hemos tenido 2 días luz casi, 2 días electricidad. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 1 al 3 te habla de Israel que va a ser perseguida. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estas 12 estrellas representan las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Apocalipsis 12, verso 2. Aquí ponerle angustia de Israel igual a invasión, a guerra y a persecución. Estando encinta, clamaba con dolores de parto. A esto se le conoce como la tribulación o la angustia de Jacob. Verso 3 dice: también apareció otra señal en el cielo y aquí un dragón
escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, está hablando de la caída de Lucifer a la tierra, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer, o sea, Israel, que estaba para dar a luz. Aquí se habla de la venida de Cristo y se habla del arrebatamiento, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Hace alusión al nacimiento de Jesús también. Y ella dio a luz un hijo varón, o sea, Israel, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Este es Jesucristo. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Hechos capítulo 1 dice que Jesús fue alzado al cielo. Entonces, y la mujer huyó al desierto, el remanente que va a ser guardado en Israel, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 42 meses. Esto significa 3 años y medio. 3 años y medio. Los 42 meses de lo que le dan a la bestia. Acuérdense que a la bestia que sube del abismo le dan autoridad por 42 meses. Entonces, vamos a ver. Dice aquí la palabra. Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 7 te habla de la caída de Lucifer cuando lo tiran a la tierra y ya no tiene ningún acceso al cielo. En el versículo 7 de Apocalipsis 12 te habla de la caída de Lucifer, porque Lucifer está en el segundo cielo. Dice la palabra: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, donde está el segundo cielo. Entonces ellos van a ser arrojados a la tierra. Apocalipsis 12, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. En el segundo cielo está Lucifer, tiene sus naves, tiene loqueras, va a ser arrojado a la tierra. El arcángel Miguel, que es Jesucristo, lo arroja a la tierra, y ahí es cuando empieza la gran tribulación. Israel es perseguido, es angustiado, y el remanente es llevado al desierto. Y luego Lucifer empieza a perseguir al remanente a nivel mundial. Dice Apocalipsis 12, para no leértelo todo, dice la palabra en el versículo 12 del capítulo 12 de Apocalipsis: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y dice: cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, o sea Lucifer, que el Señor lo reprenda, persiguió a la mujer, a Israel, que había dado a luz al hijo varón, o sea, a Jesucristo. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, porque es Lucifer, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y dice la palabra, versículo 15: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Está hablando de ejércitos. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Habla de ejércitos, habla de destrucción. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, Israel,
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Está hablando de todos los mesiánicos, todos los cristianos a nivel mundial, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí te habla de la persecución. Y eso va a ser patrocinado por Donald Trump, Jared Kushner, Xi Jinping, Emmanuel Macron y todos estos gobernadores que son de las tinieblas. Bill Gates, el Papa, todos ellos están cuadrando todo para la persecución. Todos ellos, amados. ¿Y sabes qué es lo más importante e increíble? El Vaticano va a abrir un salón grandísimo. El Vaticano, la sede del catolicismo, va a abrir un tremendo salón para permitirle a todos los musulmanes ir a hacer oraciones a Alá, a su Dios. Te lo voy a volver a repetir. El Papa y el Vaticano le han abierto al Islam y a los musulmanes un salón inmenso para que vayan a rezar, para que vayan a orar, como suelen hacerlo los musulmanes. Ahora lo van a hacer en la Santa Sede, le llaman ellos, en el Vaticano, dándole el permiso el papado al Islam a entrar al catolicismo y hacer oraciones a su Dios Alá. Todo esto nos está diciendo, juntamente con las decapitaciones que hay en Gaza por Hamas y otras entes terroristas, y la apertura de un gran salón para que los musulmanes y el Islam vayan a orar en el Vaticano, no me cabe duda, mis amados hermanos, que se está cocinando la persecución para Israel y para el mundo entero. Y tiene sentido el sueño y revelación que el Eterno me ha entregado. La persecución a la fe, al cristianismo y la exigencia de tener la marca de la bestia. Así que quería compartirles la revelación y esta información que el Vaticano abrió un salón inmenso en la ciudad, en la sede, donde ya los musulmanes y el Islam, los que decapitan, amados hermanos, ya tienen permiso de ir a orar al Vaticano por el papado. Israel ha hecho un supuesto pacto con los árabes, pero ese pacto es con la muerte y va a ser anulado, dice Isaías 28, 14 en adelante. Muchas gracias a todos. Quería compartir en los sueños y revelaciones, para gloria del Señor, el epicentro y el inicio de la persecución y de la exigencia del 666 va a ser California. No sé qué tiene California, pero ahí va a ser el inicio de todo, amados hermanos. Y no es que lo que se puso en el 2020 no es la marca, no, es que se viene obligatoria el 666. Y se viene el no comprar y vender sin la marca. Y se viene persecución por varios motivos. Porque tú predicas la palabra, porque hablas de Cristo, porque hablas de su venida, porque hablas de la fe, etcétera. Y eso va a ser prohibido por las leyes que va a meter Donald Trump. Y hablé en alguna ocasión de un sueño que tuve con Donald Trump, donde Donald Trump pasaba leyes que prohibía predicar, que prohibía hablar de Jesucristo, y no me cabe duda que en no mucho tiempo lo va a prohibir Donald Trump. Donald Trump y las leyes de Estados Unidos van a prohibir predicar de Cristo Jesús. En China ya no vas a poder hablar de la Biblia, ya no vas a poder hablar de salud. Si no tienes un título, tienes que ser doctor para hablar de salud. Tienes que ser maestro para hablar de educación en China. Tienes que ser un pastor
para hablar de Cristo y todo, permitido por ellos, bajo ciertas leyes y normas que tú tienes que seguir. Increíble persecución viene a nivel mundial. Que el Señor me lo bendiga. Muchas gracias por haber estado en este directo. Quería hacerlo un poco breve para que fuese fácil de compartir. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta la próxima. Compartan.